Nikola Tesla murió solo en la habitación 3327 del Hotel New Yorker, poco antes de la medianoche del día 7. Al amanecer del día 8, agentes de la Oficina de Propiedad Extranjera ya habían entrado en sus habitaciones. Se habían llevado documentos, habían precintado baúles y habían comenzado a catalogar todo lo que quedaba. El archivo filtrado incluye registros de entrada escritos a mano, notas de campo del agente principal y un inventario parcial de los materiales confiscados. Un artículo aparece en la lista inicial, pero desaparece de todas las versiones posteriores, descrito en taquigrafía como esquema DSR. 12 hojas, anotaciones en serbio e inglés, archivado bajo aparato de recepción cósmica. Las iniciales, según las notas del empleado, significaban Deep Space Resonator, resonador del espacio profundo. Esa designación no aparece en ninguna parte del registro público depurado. El dispositivo que Tesla diseñó para escuchar el universo se convirtió en un fantasma en el momento en que murió. La historia oficial es bien conocida. Tesla, de 86 años, arruinado y recluido, se derrumbó en su habitación de hotel. La Oficina de Propiedad Extranjera, encargada de asegurar los activos de los ciudadanos extranjeros durante la guerra, actuó de inmediato. No estaban allí por las patentes de motores eléctricos o transmisión inalámbrica. Estaban allí por cualquier cosa que pareciera un arma o tecnología estratégica. Tesla había pasado años promocionando lo que la prensa llamaba un rayo de la muerte o rayo de la paz, un haz de energía dirigido capaz de derribar aviones o ejércitos a distancia. Los contratistas militares lo habían escuchado educadamente y se habían marchado. El gobierno, sin embargo, guardó un expediente. Cuando murió, actuaron con rapidez. Los registros filtrados muestran que el agente principal era un hombre llamado John G. Trump, ingeniero eléctrico y profesor del MIT, al que más tarde se incorporó para evaluar los materiales técnicos. Las notas de campo de Trump, garabateadas en los márgenes de los formularios de admisión, revelan su confusión. La mayoría de los últimos documentos de Tesla trataban sobre la energía inalámbrica, la teoría electromagnética y propuestas comerciales a medio terminar. El material sobre el rayo de la muerte, cuando finalmente se localizó, resultó ser vago e impracticable, más un concepto que un proyecto. Pero Trump señaló algo más. En un estuche de cuero debajo de la cama, envuelto en hule, había 12 hojas de gran tamaño cubiertas de diagramas, ecuaciones y notas densamente escritas. El título, escrito en inglés en la parte superior de la primera hoja, decía: Aparato para la recepción resonante y la amplificación de impulsos extraterrestres. Debajo, en serbio: Slušalac Sazvezda, escuchador de las estrellas. La nota de Trump es directa. El dispositivo parece estar diseñado para detectar y mejorar las oscilaciones de baja frecuencia procedentes de fuentes cósmicas. El concepto difiere fundamentalmente de los principios del radiotelescopio. Utiliza una bobina terrestre como resonador simpático, sintonizado con una onda portadora hipotética, modulada por un objeto distante. La ingeniería es factible, pero el propósito no está claro. Se recomienda una revisión clasificada. Las hojas se retiraron y se guardaron en un sobre aparte. Se registraron y se enviaron a Washington. No aparecen en el archivo público de Tesla, que conserva el Museo Tesla de Belgrado. Tampoco aparecen en la publicación de los registros de propiedad extranjera de los archivos nacionales. Según el empleado que filtró la información, fueron reclasificadas en cuestión de semanas y transferidas a una instalación de investigación naval sin nombre. Después de eso,
el rastro se enfría. Tesla había estado obsesionado con las señales del espacio durante décadas. En 1899, trabajando desde su estación experimental en Colorado Springs, afirmó haber recibido perturbaciones eléctricas rítmicas que creía que se originaban más allá de la Tierra. Escribió en unas notas publicadas: «Nunca podré olvidar las primeras sensaciones que experimenté cuando me di cuenta de que había observado algo que posiblemente tendría consecuencias incalculables para la humanidad. Sentí como si estuviera presente en el nacimiento de un nuevo conocimiento». Los científicos convencionales desestimaron la afirmación. Algunos dijeron que había detectado emisiones de radio naturales procedentes de los rayos. Otros sugirieron que se trataba de interferencias de su propio equipo. Tesla insistió en que las señales eran inteligentes, estructuradas y procedían de una dirección específica del cielo. Sus cuadernos de Colorado Springs, conservados en archivos, muestran páginas de formas de onda, mediciones de frecuencia y cálculos de tiempo. Ciertas entradas repiten la frase «secuencia de triple pulso» y anotan posiciones angulares que se alinean con Marte. En aquella época, la idea de civilizaciones marcianas era ficción popular. Los compañeros de Tesla asumieron que se había dejado llevar por su propia imaginación. Pero los esquemas filtrados del resonador cuentan una historia diferente. El dispositivo no se construyó para escanear aleatoriamente. Estaba sintonizado con una banda de frecuencias muy estrecha, centrada en los armónicos de 3, 6 y 9, números que Tesla llamaba la clave del universo. El diseño de la bobina forzaba la amplificación en esos intervalos específicos, filtrando todo lo demás. No era un telescopio, era una cerradura, esperando la llave adecuada. Un fragmento del material filtrado incluye un extracto mecanografiado, posiblemente de una carta que Tesla escribió pero nunca envió. La fecha es agosto de 1937, 6 años antes de su muerte. Dice así: «Los he recibido de nuevo. Los impulsos se hacen más fuertes a medida que el objeto se acerca. El patrón es inconfundible. 3 latidos, 6 latidos, 9 latidos, silencio, repetición. No provienen de Marte. Marte es solo un relé. La verdadera fuente se mueve en un largo arco. He calculado su regreso. Si estoy en lo cierto, pasará más cerca en los próximos años. He diseñado un instrumento para responder, pero ya no tengo los recursos ni los aliados. El nombre del destinatario está tachado en el escaneo, pero se ve el membrete, dirigido a un profesor de astronomía de Princeton. Los últimos escritos de Tesla insinúan frustración. Los inversores lo habían abandonado. Su proyecto de la torre Wardenclyffe, construida en Long Island para transmitir energía y comunicaciones a nivel mundial, se derrumbó financieramente en 1906. Pasó el resto de su vida tratando de revivir el concepto, pero no encontró patrocinadores. El proyecto del resonador nunca salió del tablero de dibujo. En sus últimos años, vivió endeudado, alimentando palomas, mudándose de hotel en hotel para evitar a los acreedores. El dispositivo que podría haber permitido a la humanidad sintonizar una emisión cósmica murió con él, o eso parecía. John G. Trump completó su evaluación de los documentos de Tesla en febrero de 1943. Su informe final, parcialmente desclasificado décadas más tarde, concluía que los materiales no contenían ninguna amenaza inmediata para la seguridad nacional ni diseños de armas viables. El rayo de la muerte era ficción. Los planes de energía inalámbrica eran poco prácticos a gran escala. El receptor cósmico se consideró solo un trabajo teórico especulativo sin una aplicación clara. Trump
recomendó que los documentos se devolvieran al patrimonio de Tesla. La mayoría acabaron así, en Belgrado. Pero los esquemas del resonador espacial profundo no estaban en la lista de devoluciones. La correspondencia privada de Trump, también filtrada, incluye una línea dirigida a un colega del MIT. Había un dispositivo que no pude evaluar completamente. Supone la existencia de una señal modulada que nunca hemos detectado. Si dicha señal existe, el diseño es elegante, pero sin la señal es inútil. Lo marqué para seguir estudiándolo. Quizás alguien lo quiera más adelante. Ese alguien llegó antes de lo que Trump esperaba. 3 meses después de la muerte de Tesla, un grupo de investigación de la Marina solicitó acceso a todos los materiales relacionados con los fenómenos electromagnéticos de larga distancia y la amplificación de la resonancia. La solicitud procedía de un programa que estudiaba métodos de comunicación seguros. El archivo del resonador fue transferido y desapareció en canales clasificados. Durante los siguientes 80 años, no apareció ninguna referencia al mismo en documentos públicos. El dispositivo se convirtió en un rumor entre los entusiastas de Tesla. Se mencionaba en blogs conspirativos, era descartado por los historiadores y estaba ausente en todas las biografías autorizadas. Entonces, salió a la luz la filtración del empleado. No solo incluía los registros de entrada, sino también escaneos de 3 de las 12 hojas esquemáticas originales. Las imágenes son granuladas, de baja resolución, pero legibles. La primera hoja muestra una enorme bobina helicoidal, conectada a tierra en múltiples puntos, con matrices de condensadores sintonizadas a armónicos fraccionarios. La segunda detalla un circuito de detección que aísla los pulsos basándose en intervalos de tiempo, no solo en la frecuencia. La tercera es un diagrama dibujado a mano de formas de onda, etiquetadas en serbio. 3, 6, 9, 3, 6, 9. En la parte inferior, Tesla escribió en inglés: cuando la oscilación profunda coincide con la frecuencia simpática terrestre, el factor de amplificación supera los 10.000 a 1. El dispositivo cantará. El resonador no estaba destinado a transmitir. Estaba destinado a escuchar con tanta atención que incluso el ritmo más débil del sistema solar se hiciera audible. Tesla murió creyendo que había oído algo. El gobierno se llevó sus notas y las enterró. Lo que fuera que estuviera escuchando siguió moviéndose en la oscuridad. Si tenía razón sobre el arco, el momento y el retorno, entonces el objeto al que intentaba sintonizar se está acercando de nuevo. Y la única herramienta que dejó para escucharlo con claridad ha estado guardada bajo llave durante más de 80 años. Tras la incautación de 1943, el silencio rodeó al resonador durante décadas. Los investigadores que intentaron acceder al archivo completo de Tesla a través de solicitudes de libertad de información se encontraron con obstáculos. El FBI publicó algunos materiales en la década de 1980, en su mayoría cartas personales y bocetos de patentes obsoletos. El resonador espacial profundo no se encontraba entre ellos. Cuando se les preguntó directamente, los archiveros dijeron que no aparecía ningún dispositivo de ese tipo en el inventario. O bien los registros estaban incompletos, o bien el dispositivo nunca había existido más allá de los rumores. Los archivos filtrados del empleado demostraron que los registros no estaban incompletos. Habían sido editados. La carrera de John G. Trump despegó después de la guerra. Se convirtió en pionero en ingeniería de alta tensión. Trabajó en sistemas de radar y ayudó a desarrollar los primeros aceleradores de partículas. Nunca habló públicamente sobre los documentos de Tesla.
En correspondencia privada de la década de 1950, ahora en poder del MIT, pero restringida, Trump menciona de pasada el proyecto de resonancia. Le escribió a un antiguo colega: a veces me pregunto si lo descartamos demasiado rápido. Las matemáticas eran sólidas. Simplemente nos faltaba el contexto astronómico. Si la señal que él afirmaba detectar era real, necesitaríamos saber qué la transmitía. Trump murió en 1985. Si sabía más, se lo llevó consigo. El programa de la Marina, que solicitó el archivo del resonador en 1943, operaba bajo un nombre en clave que se filtró en revelaciones separadas años más tarde: Proyecto Hermes. Oficialmente, Hermes se centraba en la comunicación de misiles guiados y las contramedidas de radar. Extraoficialmente, según las partidas presupuestarias que aparecieron en los archivos del Congreso, incluía un subproyecto llamado Análisis de Señales No Terrestres. La financiación se prolongó hasta finales de la década de 1940 y luego se detuvo abruptamente. Nunca se presentó un informe final. El personal fue reasignado. Las pocas menciones a Hermes en documentos posteriores lo describen como inconcluso y archivado. Un ingeniero que trabajó en Hermes, entrevistado décadas más tarde para un proyecto de historia oral, dejó escapar un detalle extraño. Nos pidieron que construyéramos un receptor que pudiera captar pulsos separados por intervalos de tiempo muy específicos. No ruido aleatorio ni señales continuas, pulsos. Las especificaciones eran inusuales. Nadie nos dijo qué se suponía que debíamos escuchar, solo que tenía que funcionar a frecuencias extremadamente bajas y con alta ganancia. Lo construimos, lo probamos. No oímos nada. El proyecto se cerró. Cuando se le preguntó de dónde procedía el diseño, hizo una pausa. Alguien trajo unos esquemas antiguos, extranjeros, dibujados a mano. Los modernizamos. No mencionó a Tesla, pero la cronología encaja. Paralelamente al trabajo de la Marina, en la década de 1950 los astrónomos comenzaron a escanear sistemáticamente el cielo en busca de señales de radio. El campo de la radioastronomía experimentó un auge espectacular. Proyectos como el Big Ear de la Universidad Estatal de Ohio y más tarde, el SETI, buscaban patrones que pudieran indicar un origen inteligente. Se centraban en señales de banda estrecha, del tipo que produciría un transmisor. El resonador de Tesla funcionaba con un principio diferente. No buscaba bandas estrechas. Buscaba sincronización rítmica en oscilaciones amplias y de baja frecuencia, del tipo que podría generar un objeto que se moviera por el espacio, modulando los campos naturales a su paso. Si Atlas o un objeto similar perturba el viento solar o la magnetosfera con un patrón regular, no se mostraría como una señal de radio. Se mostraría como un pulso. Los esquemas filtrados sugieren que Tesla lo entendía. Sus notas describen el resonador como un oído comprensivo que vibra solo cuando está presente un ritmo cósmico específico. Los equivalentes modernos podrían incluir detectores de ondas gravitacionales o magnetómetros que buscan anomalías. Pero esos instrumentos buscan eventos como colisiones de agujeros negros o tormentas solares. Tesla estaba sintonizando algo más lento, recurrente y direccional. Si su diseño hubiera funcionado, habría hecho que el objeto fuera audible, traduciéndolo en ondas sonoras que un humano pudiera oír, no solo datos en un gráfico. La filtración del empleado también contiene un fragmento de un memorándum de 1961, de origen desconocido, pero con el sello Top Secret, Eyes Only, alto secreto, solo para lectura. Hace referencia al renovado interés en la detección basada en la resonancia tras las perturbaciones anómalas de baja frecuencia
correlacionadas con las apariciones de cometas. El memorándum pregunta si los materiales archivados de Tesla deberían reevaluarse a la luz de la teoría moderna de las señales. No aparecen documentos de seguimiento en la filtración. Si se produjo una reevaluación, no dejó rastro público. En la década de 1970, Tesla se había convertido en una figura de culto. Libros, artículos y películas lo celebraban como un genio incomprendido. Las teorías conspirativas se multiplicaron. El gobierno le robó su rayo de la muerte, sus secretos de energía libre, sus planes para máquinas sísmicas. Perdido entre el ruido estaba el resonador. Carecía del dramatismo de un arma. Los dispositivos de escucha no venden titulares. Pero para quienes leían entre líneas los archivos filtrados, el resonador era lo más importante que Tesla había dejado atrás. Era la prueba de que no solo había teorizado sobre las señales cósmicas, las había oído, las había grabado y había construido una herramienta para confirmar que eran reales. En 2003, un grupo de investigación privado de Nuevo México intentó recrear el montaje de Tesla en Colorado Springs, utilizando sus notas publicadas y los esquemas disponibles. Construyeron una gran bobina de Tesla, la conectaron a tierra correctamente y realizaron experimentos por la noche para evitar interferencias. La tercera noche, durante un periodo en el que el cometa Atlas atravesaba el sistema solar exterior, sus instrumentos registraron una serie de pulsos de baja frecuencia, con intervalos de 3, 6 y 9 segundos. El patrón se repitió durante 11 minutos y luego se detuvo. El equipo publicó sus hallazgos en una revista marginal. Los científicos convencionales lo ignoraron. Una miembro del equipo, una ingeniera eléctrica llamada Sarah Hollis, dijo más tarde: "No teníamos la amplificación que describía Tesla. Nuestra bobina era demasiado pequeña, pero oímos un eco. Si alguien hubiera construido su resonador completo, habría oído el mensaje completo". Hollis intentó acceder a los planos originales del resonador de Tesla a través de solicitudes de archivo. Le dijeron que no existían. Escribió al FBI, a los archivos de la Marina y a la Agencia de Seguridad Nacional. Todas las respuestas fueron las mismas. No se encontraron registros. Frustrada, intentó realizar ingeniería inversa del dispositivo a partir de fragmentos de antiguas entrevistas y descripciones de segunda mano. En 2009, su taller sufrió un incendio eléctrico. Todo su equipo y sus notas quedaron destruidos. Ella salió ilesa, pero dejó de investigar. En una última entrada de su blog, escribió: "Creo que me acerqué demasiado. Alguien no quiere que se reconstruya esa máquina. Las 6 piezas fundamentales ocultas en la filtración unen la historia. En primer lugar, el dispositivo de Tesla nunca fue teórico. Construyó al menos un prototipo en Colorado Springs, y los esquemas de una versión a escala real existieron hasta 1943. En segundo lugar, el gobierno sabía que el dispositivo no era un arma, pero lo confiscó de todos modos, lo que sugiere que entendía su propósito real. En tercer lugar, un proyecto de la Marina inmediatamente después de la muerte de Tesla intentó replicarlo, lo que confirma que alguien creía que podía funcionar. En cuarto lugar, el dispositivo no estaba sintonizado con señales aleatorias, sino con un patrón recurrente específico que Tesla ya había detectado décadas antes. En quinto lugar, los intentos modernos de recrearlo han dado resultados parciales, pero solo cuando Atlas u objetos similares se encuentran en determinadas posiciones orbitales. En sexto lugar, todas las personas que se han acercado a reconstruirlo han sido detenidas,
ya sea por recortes de financiación, accidentes o presiones. Tesla pasó sus últimos años pobre y aislado, pero nunca dejó de hablar de las señales. En una rara entrevista en 1937 dijo: "Los sonidos que he oído no son de este mundo. Vienen de más allá, transportados por ondas invisibles y se repiten. No sé si son un saludo, una advertencia o simplemente el eco de algo vasto que atraviesa el vacío. Pero son reales. He construido los medios para demostrarlo, si tan solo el mundo quisiera escuchar". El mundo no escuchó. Tomó sus planos y los guardó bajo llave. ¿Quién decidió que el resonador era demasiado peligroso para ser liberado? ¿Qué escuchó o dejó de escuchar la Marina para cerrar el proyecto Hermes? Si los cálculos de Tesla eran correctos y el objeto que rastreó está regresando ahora en una órbita predecible, ¿por qué ningún astrónomo moderno ha reconocido públicamente la coincidencia? ¿Por qué todos los intentos de reconstruir el dispositivo se encontraron con obstáculos o desastres? ¿Qué pasaría si alguien lo terminara hoy y lo encendiera durante la aproximación más cercana del Atlas? La filtración termina con una sola imagen. Una fotografía de un archivador cerrado con llave en un almacén del gobierno, etiquetado con tinta descolorida: Tesla resonador, clasificado indefinidamente. El cajón no se ha abierto en décadas. Los esquemas que hay en su interior no se han digitalizado, publicado ni estudiado. En algún lugar de ese archivador, 12 hojas de papel contienen las instrucciones para construir una máquina capaz de convertir el más débil ritmo cósmico en algo que el oído humano pueda reconocer. El objeto que Tesla escuchó sigue ahí fuera. El dispositivo que podría escucharlo está encerrado en la oscuridad. Y el silencio, oficial y absoluto, continúa.